va a haber negociaciones. Las negociaciones se van a producir pues de forma preferente, como digo, con el Partido Popular. Luego, si informamos, como pasó en Andalucía, si luego hay que informar a los demás partidos de qué acuerdo hemos llegado con el Partido Popular, allí donde podamos llegar a algún acuerdo con el Partido Popular, y eso se produce pues o enviándoles el acuerdo por mail o sentándonos a explicárselo, pues no sé cuáles serán las formalidades que se produzcan, pero la negociación, nuestro socio preferente para las negociaciones va a ser el Partido Popular. Muy buenas y calurosas tardes, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos y ha vuelto a decir lo que ya viene apuntando su partido en los últimos días, y no solamente en los últimos días, sino desde las pasadas elecciones andaluzas, cuando los escaños de Vox, más los de Ciudadanos y Partido Popular, suponían echar a la izquierda del poder. Ciudadanos sigue la línea de arrinconar a Vox, de trazar ese cordón sanitario, de querer no sentarse, no fotografiarse con el partido de Santiago Abascal, en un día, por cierto, en el que el Partido Socialista Ángel Gabilondo, el candidato a la Comunidad de Madrid, ha tendido la mano oficialmente, le ha enviado una carta a Vox para hablar, para negociar. Lógicamente, es casi imposible que vaya a salir un acuerdo entre Vox y el Partido Socialista, pero al menos es un gesto. Gabilondo no tiene ningún reparo en sentarse con los señores de Vox. Esto sin duda lanza la pelota al tejado de Ciudadanos. Ahora mismo está en una situación muy comprometida porque a ver cómo explica a sus militantes, a sus simpatizantes, a sus votantes que no se piensa sentar con Vox. Y si Vox cumple su palabra, es decir, si no quieren hablar conmigo, yo no voy a ofrecer los escaños que tengo, los concejales en el ayuntamiento y los diputados en la Asamblea de Madrid, si Vox se mantiene firme, pues entonces habrá un gobierno de la izquierda. Lógicamente, el fuego mediático va a ser muy fuerte. El fuego mediático no precisamente el que venga de la izquierda, sino todo lo contrario, el fuego mediático afín al Partido Popular y afín a Ciudadanos, que van a tratar de vender lo contrario, que no es Ciudadanos el que ha puesto ese cordón sanitario a Vox, que no es Albert Rivera el que no se quiere sentar con Abascal. No, nada de eso. Lo que van a vender es que es Vox el culpable de que la izquierda gobierne tanto en la Comunidad de Madrid como en el propio ayuntamiento. Jugada, yo creo que maestra, la del Partido Socialista. Hay quien dice que Pedro Sánchez no es una persona extremadamente inteligente, pero que sí es un buen estratega, que es muy hábil, y aquí desde luego estamos de acuerdo con esta apreciación porque en el regate corto se sabe mover muy bien el señor Sánchez, y la jugada de hoy no cabe interpretarla como qué generoso es el Partido Socialista que se sienta con Vox, sino más bien el Partido Socialista pone a Ciudadanos entre la espada y la pared, porque se va a sentar con Vox y esto ya va a obligar a Ciudadanos a retratarse de manera definitiva. De momento siguen con ese mensaje: nos vamos a sentar con el PP, es nuestro socio preferente, y Vox es un partido que está fuera del sistema, que es de ultraderecha, y de momento no vamos a hablar nada con los de Abascal. Decía Enrique García Máquez, escritor, a través de la red social Twitter, yo creo que con bastante acierto, que Vox puede que esté fallando en una cosa, en no estar ya presentando las propuestas, tanto a PP como a Ciudadanos, al menos hacerlas públicas, decir qué es lo que quiere, cuáles son sus requisitos para poder formar gobierno antes de que el PP y Ciudadanos se reúnan, que ya se están reuniendo, por cierto. Díaz Ayuso hacía lo propio con Ignacio Aguado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Y en el momento en el que Ciudadanos y Partido Popular den a conocer esos acuerdos, van a ponérselos encima de la mesa Vox a través del PP, no a través de Ciudadanos. Como decimos, no se quiere sentar con Vox. Y si esas propuestas no le gustan a Vox, lo que van a vender PP y Ciudadanos es: Vox no quiere llegar a un acuerdo, Vox no quiere un gobierno que eche a la izquierda. Por eso sería conveniente adelantarse a estos pasos y decir a Abascal, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, qué es realmente lo que quieren, cuáles son sus líneas rojas. Pues hoy Iván Espinosa de los Monteros, el que es el portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario de Vox, ha lanzado el siguiente mensaje: encantados de reunirnos con el Partido Socialista, y siguen, por otro lado, abiertos a hablar con PP y con Ciudadanos.
Si al final esto es todo muy sensato, esto es en aquellos sitios donde hemos tenido una representación significativa y donde está claro que los votantes lo que han pedido es un cambio, caso del Ayuntamiento de Madrid, caso de la Comunidad de Madrid es una continuidad, digamos, de ciertas ideas, otras son un poco distintas, pues yo creo que ahí está muy claro. La pregunta es si en la Comunidad de Madrid esperamos que se nos ofrezcan formar parte del Gobierno, y la respuesta es que yo creo que sería razonable. Por mandato del Comité Ejecutivo no podremos llegar a ningún acuerdo con ninguna fuerza que se niegue a sentarse con nosotros. Y no podremos apoyar ningún gobierno en ninguna parte de España compuesto por fuerzas que se nieguen a hablar con nosotros. Es una resolución del Comité Ejecutivo muy sensata, muy lógica y dentro del marco del diálogo democrático que yo creo que se debe producir. Ayer aprobaba esta cuestión el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que no van a apoyar ningún gobierno que no se siente con ellos, a ningún partido que no se preste a hablar con la formación de Santiago Abascal. Le preguntaban también en la rueda de prensa a Espinosa de los Monteros precisamente sobre esa carta que Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, por cierto, el partido más votado, le ha enviado a Vox para hablar. Y esta ha sido la respuesta de Espinosa de los Monteros. La verdad es que ha tenido en general un tono adecuado, me parece un hombre sensato. Como digo, no tenemos mucho que ver ideológicamente, pero es una persona con la que se puede hablar. Si nos invita a hablar, pues hablaremos con él, como es lógico. ¿Es de esperar que lleguemos a acuerdos con el señor Gabilondo? No es de esperar. A lo mejor nos sorprende con un ofrecimiento, con unos planteamientos muy distintos de los que yo me imagino, pero si no me siento a hablar, si no nos sentamos a hablar con él, pues nunca lo sabremos. Por lo tanto, yo creo que lo lógico, si nos invita, es que acudamos, que escuchemos, que hablemos y constatemos si realmente, como digo, sería sorprendente, pero no lo sabremos hasta que no lo hagamos, si realmente hay algo que se pueda construir con él o no. Pedro Rollán del Partido Popular cree que si finalmente Ciudadanos propicia que la izquierda gobierne, ya sea en el Ayuntamiento o ya sea en la propia Comunidad de Madrid, se estaría haciendo el harakiri. Si Ciudadanos quiere hacerse el harakiri, está en su legítima aspiración. Yo creo en este sentido que los votantes de Ciudadanos no entenderían que él contribuya a facilitar un gobierno de izquierdas. Hoy la pelota está realmente en la falta de entendimiento que se produce entre Ciudadanos, Vox, Vox, Ciudadanos. Por eso planteo y reitero también que por parte de estas nuevas fuerzas políticas, una bastante menos nueva que la otra, todo hay que decirlo, el fin de semana sirva para conciliar, sirva para reflexionar y sirva para que a partir del lunes, desde primera hora de la mañana, se lleve a cabo lo que se tiene que hacer, que es producir un entendimiento. Pues en este clima político, desgraciadamente, hay que lamentar nuevos ataques, en esta ocasión, a un candidato de Vox en la localidad granadina de Ugíjar. Han pintado su camión con mensajes como Vox facha o Vox cabrón. Se trata de Francisco Aguado, que es el candidato a la alcaldía de Ugíjar, como decimos, localidad granadina. Encontró las ruedas de su camión rajadas y pintadas con insultos y alusiones a su partido. En un comunicado, Vox ha informado de la denuncia formalizada por Aguado ante la Guardia Civil por vandalismo y al mismo tiempo ha lamentado que alguien aprovechara que el candidato pasaba la tarde electoral en una mesa para seguir los resultados de los comicios del domingo, pues para atacar su vehículo. Ha dicho este señor que los días han sido muy duros y que ha recibido el apoyo del pueblo y la indignación de muchos de los ciudadanos de esta localidad granadina. Hoy viernes, Consejo de Ministros, Isabel Celaá se ha referido a la posibilidad de un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Y en relación a la investidura y a otras elecciones, lo consideraríamos lamentable que se hiciera apelación o que se instalara la opinión de otras elecciones. El hecho de que entraran personas independientes, que así lo formuló el señor Ábalos al Consejo de Ministros, si bien no puede considerarse eso gobierno de coalición, tampoco descarta que puedan ser personas que se alinean más con unas ideologías que con otras, es decir, personas que pudieran ser designadas
por otras fuerzas políticas. En este caso creo que menciono Podemos. Esta mañana en el Congreso el grupo parlamentario Vox ha solicitado al Ministerio del Interior una auditoría de la auditoria Ernst & Young a propósito de la equiparación salarial de los distintos cuerpos policiales, Policía Nacional y Guardia Civil, para equipararlos con las distintas policías autonómicas, caso el más flagrante de los Mossos de Escuadra. Vamos a verlo. Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón y doña Macarena Olona Choclán, en sus respectivas condiciones de portavoz y secretaria general del grupo parlamentario Vox, reclaman los siguientes informes o documentos. Todos los informes, notas y o cualesquiera otros documentos, sean provisionales o definitivos, elaborados por la consultora adjudicataria Ernst & Young Abogados, en ejecución del contrato de servicios de consultoría para el análisis de retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Expediente 00000018P038 formalizado en fecha 3 de septiembre de 2018, con plazo de ejecución de 6 meses por importe de 120.516 euros, impuestos incluidos. Luz verde de Moncloa, de Pedro Sánchez, para que el Partido Socialista en Navarra se eche en los brazos de Geroa Bai, de Podemos y de Izquierda Ezquerra, es decir, de los nacionalistas. Cabe esa posibilidad de que el Partido Socialista forme gobierno en la comunidad foral con estos partidos, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra. Luego vamos a comentar también todo lo que está saliendo esta semana a propósito de las actas de la banda terrorista ETA, de las negociaciones que mantuvo el gobierno de Rodríguez Zapatero durante su primera y su segunda legislatura con los terroristas. Esa reunión, por ejemplo, que mantuvo Jesús Eguiguren, el que hace poco elogiaba a Josu Ternera, terrorista recientemente detenido al norte de Francia. Pues precisamente esa reunión, la de Eguiguren con Josu Ternera en Suiza, y otras cuestiones. La principal en relación a Navarra, que el gobierno de Zapatero habría dado luz verde a una anexión por parte del País Vasco de la comunidad foral. En clave nacional, municipios y comunidades. Un repaso a cuáles son las comunidades más ricas y las más pobres. Si buscamos los municipios más ricos con más de 20.000 habitantes, hay que hacer una parada obligatoria en la Comunidad de Madrid. 4 de los 5 lugares con más renta per cápita están en la capital. Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte repiten como las ciudades con mayor renta media anual por habitante, con casi 26.000 y 19.700 euros según la estadística Indicadores Urbanos 2019 publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Tras estos, Las Rozas con 19.340 euros por habitante, le siguen Sant Cugat de Barcelona con 19.150 euros y Majadahonda en Madrid con 18.624 euros por habitante. Por el contrario, las ciudades con menos renta por habitante, Níjar en Almería con 6.253 euros, Los Palacios y Villafranca en Sevilla con 6.550 euros, Alaurín el Grande en Málaga con 6.630 euros y Vícar en Almería con 6.634. Sin embargo, Sant Cugat del Vallès y Pozuelo son los dos municipios de España con menores tasas medias de paro, con un 6,2% y un 6,4%. San Sebastián de los Reyes con 10,2% y Lugo 10,8%. En el lado contrario, los 5 primeros municipios con más paro se ubican en el sur, en Andalucía. Linares en Jaén con una tasa del 32,8%, la Línea de la Concepción en Cádiz con 29,9%, Sanlúcar de Barrameda en Cádiz con un 29% y Jerez de la Frontera en Cádiz con un 28,7%. Un panorama, como ven, muy desigual. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, sin duda que no cabe esperar lo mejor sobre el futuro de los golpistas, de los señores políticos catalanes que propiciaron el referéndum ilegal y legítimo del pasado 1 de octubre, después de que el Tribunal Supremo dicte sentencia. Está, lógicamente, la sombra del indulto planeando sobre la política española, planeando sobre el Palacio de la Moncloa. Y el caso es que no puede resultar más pertinente la petición de la Fiscalía al Tribunal Supremo de que los políticos que resulten, los golpistas, condenados por el 1 de octubre, no obtengan el tercer grado
hasta que cumplan la mitad de la pena de cárcel. Concluida la fase de la prueba y mantenida la acusación de rebelión, es obligado reclamar un periodo de seguridad ante delitos muy graves castigados con penas severas. En este sentido, la Sala Segunda debe atender esa justa reclamación en su momento, máxime cuando de la actitud de los procesados no solo no se extrae indicio alguno de arrepentimiento por los daños causados a la sociedad, sino que antes bien los responsables manifiestan una altanera contumacia. Están orgullosos de lo que han hecho. La última prueba de su desafiante voluntad pudimos atestiguarla en las burlonas fórmulas de acatamiento escogidas durante la constitución de las Cortes por los presos golpistas electos, hoy, por cierto, suspendidos de sus funciones parlamentarias por la Mesa del Congreso de los Diputados, eso sí, a pesar de Meritxell Batet y a pesar del Partido Socialista. Por eso, premiar, después de que conozcamos la sentencia, con el tercer grado a los golpistas condenados, constituiría una aberración jurídica. La Fiscalía se anticipa así a la amenaza de la Generalidad de emplear todos los mecanismos a su alcance, y por cierto son muchos, gracias a la transferencia a Cataluña de las competencias penitenciarias. Aquí cabría hacer una reflexión sobre la España de las autonomías y todas las cuestiones importantes que se han transferido a las diferentes comunidades autónomas. El caso de Oriol Pujol, por cierto, sirve de precedente. Fue condenado a 2 años y medio por el cobro de comisiones ilegales en el caso de las ITV y el señor Oriol Pujol pasó apenas 57 días encarcelado hasta que la Consejería de Justicia, encabezada por Esther Capella, de Esquerra Republicana, decretó el tercer grado para el primer miembro del clan Pujol en pisar la cárcel. Le han preguntado sobre esta cuestión a Isabel Celaá, la ministra portavoz del Gobierno, hoy en rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Vamos a escucharla. El Gobierno, el Ejecutivo, no tiene competencia al respecto. Es al Tribunal Supremo a quien le corresponde determinar dónde van a ir los presos que están, los presos preventivos. Por lo tanto, estaremos a lo que ellos decidan. Pues el señor Torra exige a Pedro Sánchez, recuerden que se reunieron el pasado mes de diciembre en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes. Luego el Gobierno de España celebró un Consejo de Ministros en la capital catalana, recuerden la que se formó con todos los separatistas en la calle, tratando de amedrentar, de doblegar al Estado. Pues Torra le está exigiendo al presidente Sánchez la puesta en libertad de los presos golpistas. A ver si podemos verlo. Instamos al presidente del Gobierno español a que las instituciones del Estado, especialmente la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, den cumplimiento efectivo a las demandas que les he comentado, a la libertad inmediata de los presos políticos y a que se reconozca su derecho efectivo a ser indemnizados y reparados por toda esta privación de libertad, por todo este largo tiempo privados de libertad, tal como establece el derecho internacional. Y también solicitamos al señor Pedro Sánchez, a través de la carta, y le instamos a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias alrededor de esta privación arbitraria de la libertad de los presos políticos. Hoy han realizado una visita a la prisión de Soto del Real a los señores Junqueras y Forn, Maragall y Elsa Artadi. Una de las conclusiones de esta visita, lógicamente, era saber la opinión de ambos, de Joaquín Forn y de Junqueras, el que fuera vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, acerca de los posibles pactos en la ciudad de Barcelona, después de las pasadas elecciones municipales de este domingo. ¿Cuáles serían los pactos que agradasen tanto a Junqueras como a Forn? Esto es lo que ha dicho Maragall, de Esquerra Republicana, a la salida de la cárcel. A mí me gustaría gobernar y usted ya sabe que hemos competido para gobernar, de manera que estamos obligados ahora a leer bien los resultados, a afirmar y a defender nuestra condición de fuerza ganadora, de fuerza que ha llegado en primer lugar, y por lo tanto hemos de estar ahora dispuestos, como estamos haciendo, a establecer las líneas de diálogo y de negociación
con las fuerzas que también están presentes y con las que tiene sentido contrastar y en fin, y apuntar posibilidades de coincidencia y de acuerdo, y en eso estamos. Que hay que dejar pasar unos días y ver el resultado de ese trabajo, que yo creo que es un trabajo que está bien encaminado, ¿no? En el plano internacional, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, líder chavista, ha tenido otra vez una enganchona con un periodista. En esta ocasión se trataba de Jorge Ramos, de Univisión. Esto es lo que le ha dicho. Más de 400 presos políticos. ¿La quiere? Tus listas, tú y tus posiciones. No. Hay más de 400 presos Mira, políticos. la Comisión por la Verdad... No dejes nada, que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre. No es basura, agarra tu basurita, Jorge Ramos. Son prisioneros políticos. Agarra tu basurita, compadre. Son prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Esta es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Son todos los nombres de prisioneros políticos. En Venezuela hay un régimen de derecho. Hemos sido víctimas de ataques violentos en varios periodos. Neomar Lander, 17 años, asesinado por bombas lacrimógenas. Paola Andreina, estudiante, asesinado con un disparo en la cabeza. Byron David, principal. Es muy fácil despachar justicia, Jorge Ramos, es tu justicia. Eres fiscal. ¿Quién ha matado? Eres parte. No, soy un periodista que hace preguntas. No eres periodista. Y cuando uno ve estos muertos... Y mira, no eres periodista. Lo acusan a usted de ser responsable de estos muertos. No juegas juego limpio como periodista. Tú traes... Contésteme lo que quiera, entonces. Nuevo episodio lamentable de Maduro, el señor que no respeta las libertades. ¿Cómo va a respetar las preguntas incómodas de un periodista? En este caso de Jorge Ramos, de Univisión. Ahora vamos a ver un vídeo acerca de la polémica en Euro Disney sobre la implantación de la ideología de género. Vean. Quedan poco más de 24 horas para que Disneyland París salga del armario. Hola amigo, vístete de ensueño, siéntete genial y disfruta del parque como nunca antes. Esta es la nueva propaganda que el parque de atracciones de Disneyland ha hecho, no para mostrar su desfile habitual con los dibujos animados y sus princesas al que nos tienen acostumbrados, sino para anunciar su primer desfile LGTB dentro del parque. Es la primera vez que la compañía de entretenimiento más grande del mundo convoca un desfile gay. Ya lo ven, en su página web ofrecen toda una experiencia LGTB, con conciertos liderados por bandas homosexuales, concursos, gama de productos LGTB en el que las famosas orejas de Mickey Mouse se teñirán del color del arco iris, o si no también podrán teñirse su propio pelo con la bandera gay. Esto pasará en París, en Europa, porque en Estados Unidos la multinacional parece que aún no se atreve. A lo que sí se ha atrevido Disney es a amenazar al estado de Georgia. Ya saben, el estado conocido como el Hollywood del Sur, por la cantidad de producciones cinematográficas y televisivas que se realizan, atraídas por sus generosos recortes de impuestos. Pues en Disney amenazan con irse del estado si aprueba la ley contra el aborto que prohíbe interrumpir el embarazo desde que se detecta latido fetal, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2020. La multinacional pretende con esto presionar al gobernador del estado para que dé marcha atrás. Well, I think if it becomes law, it'll be very difficult to produce it. I rather doubt we will. I don't think I think many people who work for us will not want to work there, and we'll have to heed their wishes in that regard. Y es que no es la primera vez que Disney se muestra a favor de que su público más joven se vea envuelto en este mundo. Ya 8 años antes de que se legalizase el matrimonio gay en los Estados Unidos, la compañía celebraba bodas homosexuales en el castillo de Cenicienta, a cambio de dinero. Además, su próxima película de acción incorporará por primera vez un personaje abiertamente gay con estereotipos de la cultura homosexual. Seguimos en la redacción abierta, a la que se incorpora un viejo gran amigo, José Antonio Fuster Lamelas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier Muy Torres? Bien. ¿Y por qué...? Javier Torres, me acaba de fallar el segundo apellido. García. García. Como Raúl García, ese jugador tan leñero que teníais hace unos años. Leñero, un maestro, un fiera. Es un fiera. ¿Me estás diciendo tú que tenías una defensa como Pablo Alfaro? Hombre, alucinamos, de verdad. José Antonio, Pablo Alfaro es una monjita de la caridad. Por favor. Al lado de Godín, Raúl García. Sí. El doctor, sí. ¿El doctor Alfaro? El doctor Alfaro. Y Javi Navarro. Sí, Grandes centrales. Forense, ¿verdad? Sí. Viene con humor José Antonio Fuster, al que todos ustedes conocen, no tengo ni que presentarlo porque hoy ha salido a los kioscos el satírico quincenal
Aquí lo están viendo, La Gallina Ilustrada. La Gallina Ilustrada lo podían leer previamente en Gaceta.es, si no me equivoco. Sí. Y ahora por fin está en papel. Tuvo una vida en Internet. Nació siendo un suplemento satírico de una mítica revista legendaria que se llama Chesterton, que también luego fue revista del Club de Amigos de Intereconomía, y luego estuvo en Internet. Ha estado en Internet unos años, ahí haciendo, pues, soltando plumas de vez en cuando, o huevos, poniendo huevos de vez en cuando. Pero nos planteamos, es necesario ir al papel, es necesario en estos momentos, además en estos momentos. Eso es una provocación. Claro, porque sí, pero sí lo es. Es una provocación porque después de 42 años sin una publicación satírica de derechas en España, sí que es una provocación. Es una provocación porque es evidente que hubo un momento en el que la derecha y la izquierda, cuando se sentaron para negociar, la derecha, como decimos en editorial, cedió absolutamente todo. Se cubrió su cabeza de ceniza, creo que la frase que empleáis. Cubrió la cabeza de ceniza, se metió dentro de una chimenea y se echó a llorar, dejando a la izquierda todo lo que eran, pues, grandes medios de comunicación, el mundo de la cultura, el mundo y sobre todo el humor. Si nos damos cuenta, desde hace 42 años aquí no hay ni una sola, Javier, ni una sola publicación satírica que responda a un perfil como el de La Gallina Ilustrada. Ni una sola, desde la muerte de la Codorniz, y eso pensando, que también habría que hablar largo y tendido sobre eso, si la Codorniz en sus últimos momentos era un periódico que podía responder, un semanario que podía responder a algo que fuera las derechas, o fue una hija de su tiempo y del franquismo sociológico. O sea que, imagínate. Vamos a ver la portada, antes la he mostrado, pero quiero que la veamos a pantalla total. Que ustedes la vean. Todo va a ir fenomenal. Socialistas, comunistas y rufianes dominan este país, que es como los progres llaman a España. Sí. Séptima oportunidad del PSOE, que se compromete a hacerlo todo de maravilla esta vez. Ante la sorpresa general, millones de electores de derechas deciden votar a un partido de derechas. Esto va por Ciudadanos, ¿no? ¿O sí, por el PP? exactamente por Ciudadanos. Por Ciudadanos, ¿verdad? Esas son las cosas que podremos decirlo mil veces en sesudos análisis. Usted y yo hemos compartido redacción en el mítico y legendario semanario Alba también. Sí. Hemos compartido redacción también en la Gaceta de los Negocios. Hemos hecho muchísimos artículos sesudos diciendo las cosas como eran y tal. ¿Y quién nos escuchaba? Clamábamos en el desierto. Hay otra manera de hacer las cosas. Hay una manera que es utilizar la sátira, utilizar el humor. Ante el humor no hay nada que se resista. Es la manera, es la que tenemos de decirle a la gente, hombre, Ciudadanos de derechas, hombre, Ciudadanos no es de derechas, nunca lo ha sido. Y usted y yo también hemos compartido muchas mesas de tertulia con miembros de Ciudadanos que se enfadaban cuando les decía a alguien, ¿se acuerda? En La Tuerca y cosas de esos, Juan Carlos Moradero, Pablo Iglesias, diciéndoles que eran de derechas, pero hace años, y los ciudadanos decían, no, nosotros somos de centro izquierda. Ahora que esto sea de derechas, a ver, es el acabose. Y ese acabose lo podemos hacer de dos maneras. Una, poniendo un artículo sesudísimo diciendo por qué no, y otro, riéndonos de eso. Vamos a reírnos de eso. Yo creo que es esencial que hagamos eso. Y aparte que la risa es reactiva. Estamos en tiempos de reacción. Reírse es sano, además para... Es sanísimo. Para el cuerpo. Y no solamente es sano, sino que forma, cultiva, alimenta el espíritu. Es mucho mejor. La derecha, si es que hemos estado enfadados todo este tiempo. Llevamos años, décadas enfadados. Solamente nos permitían enfadarnos. No, ahora vamos a hacerlo de otra manera. Ahora vamos a jugar, les va a molestar, yo lo sé, ha dicho usted y muy bien dicho que es una provocación. Sí, es una provocación porque empezamos a jugar en su campo. Vox lo está haciendo también, está jugando en el campo. El Partido Popular, una parte del Partido Popular trata de jugar en ese campo, lo que pasa es que está siendo restringida por la otra. Pero nosotros venimos a jugar. Nosotros venimos a jugar en un campo que estaba vedado absolutamente a la derecha social en este país. Quienes también están empezando a jugar son los muchos lectores que hoy han acudido a los kioscos. Vamos a ver una imagen de un kiosco, no sé, de la ciudad, porque es lo de menos. Mi madre, por ejemplo, hoy en Sevilla ha podido ir al kiosco, lo ha encontrado, La Gallina Ilustrada. Vamos a ver la imagen, por favor, donde La Gallina Ilustrada ya comparte espacio con el resto de publicaciones, con La Razón, El Mundo. Ahí está La Gallina Ilustrada, que hoy viernes ha salido a la venta. Es un quincenal, es decir, cada 2 viernes cita. El próximo 14 de junio ya estamos preparando el segundo número. Estamos preparándolo además porque ya sabemos cómo se hace el primero.
Ya hemos hecho el primero, sabemos cómo se hace el segundo, eso va a ser lo mejor. El primero siempre cuesta muchísimo más. Usted también sabe de eso. Yo he fundado 4 publicaciones, sé lo que cuesta el primero, pero esto ha sido un parto maravilloso, de verdad, de los partos más entretenidos que yo he tenido en mi vida. Juntar a las firmas que he juntado, que he podido juntar, gente de verdad, todos de una talla, y creo que faltan pues poca gente. Usted... Bueno, yo Rafa Núñez Huesca, esas cosas. Es un honor que usted me lo proponga, yo encantado de colaborar, pero precisamente ahora mis preguntas iban a ir por ese reparto maravilloso de columnistas. Voy a empezar con uno que me encanta especialmente porque también es amigo, pero no solo porque sea amigo, sino porque literariamente le admiro bastante. Kiko Méndez Monasterio, que titula su columna, tampoco la voy a destrozar, solamente voy a dar alguna pincelada y voy a desvelar el título que ha empleado Kiko Méndez Monasterio. Avisadme cuando publiquéis la viñeta de Mahoma. Sí, está muy bien. Es un artículo estupendo. ¿Y sabe lo que más contentos estamos en La Gallina Ilustrada? Que hemos conseguido que Kiko Méndez Monasterio vuelva a escribir. Eso... 2 años. Kiko, que está con muchas ocupaciones, claro, estresado, agobiado, y lo que más le gusta en esta vida es leer y escribir. Siempre ha estado estresado y siempre ha estado agobiado, ¿no? Es su forma de ser, ¿no? Es su forma de ser natural, él es un romántico. Siempre está estresado y siempre está agobiado. Pero estos 2 años sin escribir, yo le decía a Kiko, tienes que escribir. Estás en deuda. Y él me dijo, es verdad, tengo que escribir, y aparte que esto me va a venir fenomenal para volver a escribir. Y además, yo creo que la gente conoce perfectamente a Kiko, es uno de los más grandes articulistas que hay en la prensa española, aparte de un excelso escritor, y para nosotros es un auténtico privilegio haber conseguido que vuelva a escribir. Y con él, todos los demás. A su lado, por cierto, la caricatura es fabulosa, la de Kiko Méndez Monasterio. ¿Quién hace las caricaturas, José Antonio? Es un caricaturista de Castellón, que se llama Quique Payá, y que es podemita, pero bueno. Pues eso le da la vida es así. Claro, esto es satírico. Sí, no hay ningún problema porque a nosotros todos les damos la libertad de elegir. Es verdad que la inmensa mayoría de la gente que colabora saben perfectamente dónde están y qué es lo que queremos, pero tienen la libertad también de elegir, explicar otra idea, pero eso sí, tienen que hacerla solamente tienen una condición indispensable: entretenernos, divertirnos. Si lo consiguen, a mí no me importa que defiendan lo que defiendan. A su lado, por ejemplo, de Kiko Méndez Monasterio, no es una columna. Columnas solamente hay 3. Es más, te voy a decir yo, 2. ¿Qué son la las de Kiko Méndez Monasterio y la de Emilio Cammani. En la contraportada. Emilio Cammani, que es uno de mis grandes, siempre ha sido uno de mis grandes referentes, es hijo del inolvidable y añoradísimo Jaime Cammani, y siempre ha sido uno de... Emilio Cammani escribió ya la contra de La Gallina Ilustrada, que nació en el Chesterton allá por el 2007. O sea, que imagínense. Y en cuanto le llamé, me dijo, qué alegría, qué presente, ¿no? Dijo. Qué bien, qué bien. ¿Usted sabe lo primero que hacía yo al despertarme en el Colegio Mayor? ¿Qué? Allá por mi primer curso de periodismo. Sí. Bajaba después de desayunar, y estaban todos los periódicos de papel. Lo primero que yo hacía era ir a por el ABC y leerme la columna de Jaime Cammani antes incluso de leer la portada. Bueno, y eso murió en el año 2005. Es que lo hacíamos, mi hermano y yo nos peleábamos por el ABC cuando llegaba a nuestra casa. Cuando éramos pequeños y llegaba el ABC, mi hermano y yo había pelea por ver quién era el primero. ¿Saben una cosa importante? Yo he dicho que durante 42 años no ha habido ninguna publicación satírica. Es verdad que el ABC en su momento vino a cubrir ese hueco. Si se fija bien, en unos años, y los que usted lo leía y antes, Jaime Cammani, Antonio Burgos, Alfonso Usía, Federico Jiménez Los Santos. ¿Cuál era la conexión entre todos ellos? Que todos utilizaban la ironía, todos utilizaban el sarcasmo, todos aprovechaban para hacer sátira. Y esa es la manera en que la derecha más o menos maquilló la ausencia absoluta de humor. ¿Qué tenemos ahora? No tenemos ahora eso, tenemos columnistas muy enfadados en la derecha española, terriblemente enfadados, pero está Alfonso Usía, por ejemplo, en La Contra de la Razón, que es el gran escritor satírico que nos queda. A propósito de Alfonso Usía, Gonzalo Altozano, que es otra de las firmas que van a desfilar por La Gallina Ilustrada, ha entrevistado a Alfonso Usía. Vamos a verlo. Ahí está el titular. Pepe Bergamín le tocaba el culo a todas las periodistas. Sí, eso es provocación absolutamente pura. Ese titular, además, lo ha elegido Gonzalo Altozano. Yo no sé si lo hubiera elegido, pero la verdad es que luego cuando lo leí dije, es que tiene toda razón. Es el titular perfecto para una entrevista
que está muy bien, porque no habla de actualidad, no habla absolutamente nada de todo. No, lo que está haciendo es un repaso a toda la gente, a mucha de la gente que conoció, que quiso, que admiró y que en algunos casos denostó, porque también en esa entrevista se meten unas bofetadas a determinadas personas. Sí, léasela bien. No me la he leído. No se léasela bien en el tren porque hay auténticas bofetadas. Hay una bofetada de Alfonso Usía, José María García. Bueno, pero es que... Yo había escuchado, me la vale. He escuchado una entrevista de Altozano a Alfonso Usía, pero en concreto esta, para La Gallina Ilustrada, no la he leído. Pues, esta noche la voy a leer en el tren seguro, José Antonio. Es un aprovechamiento de parte de aquella entrevista también de Gonzalo Altozano a Alfonso Usía, que está en su podcast, pero de verdad yo leería con detenimiento porque da muchas claves. Dice una cosa interesante Alfonso Usía, y que lo diga él, que es un columnista diario, lo complicado que tiene que ser no aburrir. Dice, ¿cuál es el secreto? No aburrir. No aburrir. Sí, pero menudo secreto, pero eso es complicadísimo. Eso es lo más Una columna al día. Eso es lo más complicado que hay. Lo que llamaba Francisco Umbral, perdón, el puto folio. El puto folio en blanco. El puto folio en blanco es lo más complicado para un articulista. En el caso de Usía es verdad que tiene un callo y tiene una facilidad. Hay gente que tiene mucha facilidad. Lo que pasa es que también le preguntas cuánto tiempo te ha llevado a hacer una columna a uno de estos tipos que dicen no puede ser que lo haga una todo el hora. día. No, la respuesta buena es, en este caso, 63 años. Son los 63 años que tienes y que cuando llegas al folio los condensas todos y los pones ahí, a tu trabajo, al esfuerzo de hacer una columna diaria. Eso es dificilísimo. Ojalá nosotros pudiéramos tener a Alfonso Usía, pero, sin embargo, tengo a los dos mejores, sin duda, poetas satíricos de toda España. Fray Josefo y Messier de Saint-Foy. Espectaculares. Es pasión por la poesía satírica, la que yo siempre he tenido, pero es que en este caso yo creo que estamos si esto fuera el siglo XIX, estaríamos sin duda ante dos futuros clásicos de estos que aparecerían en todas las antologías. Fuster, está también Gabriela Bustelo, que es una firma que también es una persona a la que conozco. Sí, Gabriela Bustelo. O sea, que va diciendo que es roja. ¿Qué? Sí, va diciendo que es roja. Me parece muy bien. Es increíble las cosas que puede... Aquí está don Enrique García Máquez. Es que esta mañana desayunando me he leído a Enrique García Máquez porque también lo conocíamos de nuestra época en Alba. Sí. Siempre con mucho talento. Y hay una frase que me ha encantado. Voy a leerla. Los de izquierdas hablan exactamente de lo mismo que los de derechas. Insultan a los de derechas. Claro. Dice, la diferencia es que no intentan venderme el voto útil. Exacto. Sí, es que ahí está... Sí. Sí, lo podemos decir de mil maneras diferentes. Podemos hacer un estudio y un análisis sesudísimo sobre el tema del voto útil y cómo se lo intentan vender. Pero es que en una frase se destroza todo. En una frase con humor. En este caso con ese humor, ¿cómo lo llama? El mismo Enrique García Máquez me lo dijo en un WhatsApp. Me dijo, es un humor vago. Con ese humor vago tú haces muchísimo más por las ideas, haces muchísimo más para que la gente se forme y luego pueda defender esas ideas. O sea, La Gallina Ilustrada es un periódico para defender unas ideas. ¿Para qué? Y hacerlo con humor. No es llegar a la cena con el cuñado que todos tenemos, ese que es, en fin, ya sabe, socialdemócrata o tal. Y entonces, es derrotarle con humor. Eso es lo esencial, eso es lo que tiene que recuperar la derecha. No podemos estar enfadándonos todo el tiempo. No, tenemos que hacer otras muchísimas cosas que tienen mucho más que ver con la sátira, con reírnos de ellos. Pero ya le digo, pero en la nómina también ahí está María Durán, que es María Durán, Beatriz Rojo, que es una outsider completa. Beatriz Rojo hace lo que le da la real gana, se busca las enemistades de todo el mundo, pero su columna es impactante, es muy interesante. Además es muy interesante porque refleja una realidad que hay ahora mismo. Me he leído un artículo que ha escrito sobre señoras de 50 y 60 años. Y 70, sí, abuelas con Tinder, lo llama, abuelas con Tinder, de esas que se van a la feria y lo que pasa en la feria se queda en la feria. Sí, está ganando una cantidad de enemistades de Beatriz Rojo, pero es muy buena. Y luego, cuando te lo terminas de leer, piensas, ahí va. O sea, me lo paso muy bien leyéndolo, pero cuando terminas de leer algo en La Gallina Ilustrada, piensas, uy, lo que ha dicho, es verdad, tiene sentido. Hay ahora mismo una especie de fusión pasional interesantísima. Otro de mis favoritos, y tiene gracia, la mancheta de La Gallina Ilustrada, ya sé por dónde va. ¿Cómo se refiere al mismo?
Dice, y por último, el moderado, centrista, liberal y progresista Eduardo García Serrano. Sí, señor. Le ha sentado fenomenal esto, ¿verdad? Fenomenal, le ha venido de maravilla. Sí, me lo dice. Yo tengo unas conversaciones por WhatsApp que algún día haré públicas, Eduardo, algún día haré públicas, en las que me dice, en las que me cuenta que él es de otro tipo, es de otro pelaje, él es un tipo aguerrido que ya sabemos que se podría poner el correaje en cualquier momento. Pero sin embargo, yo lo que he querido es utilizar la ironía. Y creo que no hay mayor fuerza en este caso que poner a Eduardo García Serrano a escribir una columna que se llama El Moderado. Yo creo que todos los que conocen Intereconomía y conocen a Eduardo García Serrano saben que El Moderado es la mejor columna que podría escribir el grandísimo Eduardo, que por cierto escribe de maravilla, como siempre. Pues a leer y a comprar La Gallina Ilustrada desde hoy viernes, cada 2 semanas, es un satírico quincenal, la cita en sus kioscos. José Antonio Fuster. Por cierto, Fernando Paz también está. Es verdad, con una pincelada antimadridista al final de su artículo. Sí, importantísima. Ha sido un placer, Fuster. Me lo voy a pasar muy bien, completamente mío, de verdad. Me lo voy a pasar muy bien con La Gallina Ilustrada. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta, Pedro Insua, no se lo pierdan. Hablamos durante la pausa sobre el polideportivo Che Guevara en Marinaleda, provincia de Sevilla, ese pueblo que sigue gobernado, 40 años lleva el gacho en la poltrona, por Sánchez Gordillo. Don Pedro Insua, muy bienvenido, profesor de filosofía. Muchas gracias, bien hallado. Vamos a hablar de varias cuestiones. Usted, que es un hombre de la izquierda, vamos a profundizar sobre... Salis, hay que coger esas cosas, pero vamos, sí, no soy de la izquierda. Eres de izquierda, ¿no? Sí, yo me considero de izquierda, sí. Pues ya está. Sí. No he mentido, pues. No. Visto lo que es la izquierda y el que se dice de izquierda, pues tengo que mantener ciertas distancias. Eso ya es otro debate, sin duda. Hablaremos sobre la crisis de Podemos. También vamos a tocar un asunto que durante toda la semana ha coleado, grave sin duda. Las actas de la banda terrorista ETA se han hecho públicas y yo creo que aquí es algo un poco, no diría de conspiranoia, pero justo ha muerto Alfredo Pérez Rubalcaba, justamente detienen al señor, por llamarle de alguna manera, Josu Ternera, terrorista en el norte de Francia, y después de eso conocemos las actas en las que durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, Eguiguren se reunía con Josu Ternera en Suiza, para que luego dijesen que no sabíamos dónde estaba Josu Ternera. Eso es una falacia. Sabíamos, el CNI, la policía, claro que sabía dónde estaba Josu Ternera. Y una de las cosas que el Estado, que el gobierno de España ponía encima de la mesa a los terroristas de la ETA, era Navarra, la posible anexión al País Vasco. Sí, que para empezar no llamó a la policía para que fuera detenido Josu Ternera, o sea que ya está, digamos, pues por omisión está pues cometiendo delito, probablemente, ¿no? Es decir, un alto cargo, pues probablemente prevaricación, ¿no? Prevaricación, tiene que dar noticia de que hay una persona huida de la justicia española que está en contacto con ella y no lo comunica, ¿no? Pero bueno, efectivamente, bueno, y hay además yo más que nada sobre todo es la escenografía de esa paz que la que hablaba Zapatero, ¿no? Para empezar, llamarle paz cuando no hay una guerra, porque no hay un país que... La guerra implica dos estados enfrentados, ¿no? La guerra es un elemento civilizatorio, digamos, que implica el Estado funcionando, cuando dos estados se enfrentan. Bueno, una guerra límite sería la guerra civil, ¿no? Pero aquí no es guerra civil, aquí no hay de frentes, aquí solo caían de un lado. Es decir, no hay un enfrentamiento ni siquiera en guerra civil, es una banda terrorista que está matando, entonces no se puede hablar de paz. Pero bueno, lo que es la negociación que se llevó a cabo con ETA, se pidió al Parlamento que tomase una posición cuando no se estaba poniendo sobre la mesa todas las cartas, con un as en la manga, claramente ahora visto. Entonces, el Zapatero forzó una declaración a un Parlamento, ignorando ese Parlamento todo esto, para que ese Parlamento respaldase una acción de un gobierno para pactar con una banda terrorista. O sea, la cosa no puede ser más grave. Es decir, se ha filtrado en ese Parlamento, o sea, ese Parlamento era conocedor, cuando se le está pidiendo que tome cartas en el asunto, era conocedor de lo que estaba sucediendo, en absoluto. Entonces, hay una doble gravedad. Primero, un gobierno que está pactando con una banda terrorista, al margen completamente, de manera arcana, al margen de la sociedad española, pero además a un organismo que es representativo de esa sociedad española, Soberanía Nacional, se le está pidiendo que tome partido. De tal manera que quien se negase
a ese pacto de paz, como le llamaban Pablo Zapatero, a firmar la paz, enseguida quedaba, como que fue el caso del PP, como un partido que se negaba a que hubiera paz en Euskadi. Entonces se le atribuyó toda clase de ese proyecto sobre el Partido Popular, la idea que sigue proyectándose, de que al Partido Popular le interesa que ETA se mantenga para conseguir réditos electorales, ¿no? Esto sigue pesando sobre el Partido Popular por esa negativa, digamos, ante esa situación, ¿no? Entonces, es una doble trampa. Primero, un gobierno que pacta. Segundo, se le pide a un Parlamento que tome partido sobre una situación a la que no se le está comunicando cuál es la verdadera naturaleza de esa situación. Entonces, en fin, aquí es que no hay por dónde cogerlo el asunto. Y encima se justificó ese pacto diciendo que habían pactado gobiernos anteriores, cuando las negociaciones que llevó a cabo en Argel el gobierno de Felipe González, o en Suiza el gobierno de Aznar, primero, no estaban a la vista, no se le pidió al Parlamento absolutamente nada, o sea, era otra cosa completamente diferente. Y sin embargo, se quiso justificar esta acción diciendo que previamente Aznar había negociado, que Felipe González había negociado, cuando no era así, cuando en absoluto fue así. Es una cosa grave, bajo mi punto de vista, Pedro, el señalar una cuestión. Esa primera legislatura de Zapatero, todos recordamos las multitudinarias manifestaciones en Madrid, convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero sobre todo amparadas y patrocinadas por el PP de Mariano Rajoy Brey, entonces en la oposición, después de perder las elecciones del 11M, el 14 de marzo de 2004, no a la negociación con ETA, era el mensaje del PP por aquel entonces. Cuando Rajoy llega al gobierno, asume, pero al 100%, asume al 100% todo lo que Zapatero había venido haciendo con los señores de la ETA. Sí, sí, claro, ¿no? Claro que, digamos, el Parlamento había respaldado eso, entonces o se desdice el Parlamento, se le pide al Parlamento que se desdiga de aquel mando, ¿no? de aquel acuerdo, digamos, de aquel compromiso, mejor dicho, por parte del Parlamento, y Rajoy tendría que haber obligado al Parlamento a decir no vamos a negociar con ETA, no vamos a ver ningún tipo de intercambio ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un ocultamiento. Sabemos que todo Estado, por supuesto, pues funciona con arcana imperi, ¿no? Con lo que los romanos llamaban los arcana imperi, es decir, los acuerdos sotto voce, acuerdos bajo cuerda, ¿no? Sin que se entere la opinión pública ni nada, porque probablemente si esos acuerdos salen a la luz, puede que se produzca el colapso de un Estado, ¿no? Porque necesita ocultar a otros Estados que son Estados rivales ciertas cosas y tal, ¿no? Y aquí, bueno, claro, el resultado final que tenemos es que los socios políticos de esa banda terrorista, muchos de ellos que integrantes de la propia banda, están sentados en las concejalías, en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Nacional. Entonces, es decir, y es más, ETA no es lo grave. Es que lo grave no es ETA. ETA puede matar, que es gravísimo, pero eso no tiene por qué torcer los intereses de un Estado, los planes, los programas de un Estado. Pero aquí hay partidos que sin delinquir consiguen torcer en favor del proyecto político separatista al propio Estado. El PNV. El PNV. ¿Qué es más grave? El PNV es el guante blanco, ¿no? Es el niño mimado del sistema. Es el famoso que recoge las nueces de quien agita. Al fin y al cabo, ETA... Don Pedro, un inciso. Es que Pablo Casado, lo recuerdo, durante la pasada campaña electoral de las generales, en un acto en el País Vasco hizo una diferenciación muy clara y con muchísima intención. Una cosa es el nacionalismo y otra el separatismo o el independentismo. Al PNV le arrogaba la categoría, el rol de nacionalismo. Con esto sí pactamos, que son los buenos. Claro, ¿no? Esa distinción completamente capciosa. Es decir, los fines políticos, el programa político del PNV es el mismo que el programa político de Terra, y eso es lo importante, porque eso es lo que pone en riesgo al Estado. Es decir, asesinar a personas, intentando torcer la voluntad de un Estado, pues naturalmente es una manera de coaccionar, ¿no? Por supuesto. Pero es que se puede coaccionar de miles de maneras que no son violentas, que no son delictivas. Y eso es lo más peligroso, porque se oculta, porque se filtra sin delinquir, que es peor, porque se te va metiendo y no delinque. Entonces, yo lo comparaba muchas veces con los neumónidos, ¿no? En el caso de los neumónidos son unos insectos
insectos que meten sus larvas en otros insectos para que esas larvas se vayan comiendo al insecto en cuestión, se vayan alimentando de él, y después, una vez que queda la carcasa de ese insecto, mantienen sus partes vitales, las mantienen vivas hasta que terminan con las propias partes vitales, se lo comen totalmente y sale la larva del nuevo bicho, ¿no? El nuevo estado. Pues esto es igual, es decir, el PNV actúa como un neumónido, es decir, no se enfrenta directamente al Estado como hacía ETA, sino que mete sus larvitas, y que son los diputados que están en los parlamentos y tal, para que cristalice un nuevo Estado, que eso es mucho peor. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta seguimos con Pedro Insua y vamos a ver esa posibilidad de que Podemos y el PSOE formen gobierno. No se lo pierdan. Volvemos en 4 minutos. Amigas y amigos, este número de teléfono que tienen en pantalla, el 910326947, es el del Departamento de Seguros de Intereconomía. Llamando pueden encontrar un ahorro importante en los seguros que usted contrata habitualmente, cualquiera de ellos, y al mismo tiempo apoyar a esta casa para que siga creciendo y haciendo cada vez programas de más calidad. Llamen ahora mismo y no se van a arrepentir. Muchas gracias. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas, todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. José Javier Esparza, acompañado de los mejores invitados y los personajes más destacados de la actualidad informativa, nos desgranarán todo lo que ocurre en España a través de los mejores análisis y abarcando todas las opiniones. El Gato al Agua se compromete día tras día con la verdad, realizando un periodismo útil, cercano y sobre todo necesario. Las mejores entrevistas críticas, las conexiones en directo más importantes y todo ello acompañado de periodistas especializados, siempre pendientes de la última hora política, interés social y económico. Sin duda, el programa con los debates más interesantes. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto en Intereconomía, la tertulia de referencia en nuestro país, El Gato al Agua. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones, las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy, un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición, es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península 5 euros, para Baleares 10 euros y para Canarias, Ceuta y Melilla 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen.
Seguimos en la redacción abierta. Hoy, Consejo de Ministros, como cada viernes, le han preguntado a Isabel Celaá, que es la ministra portavoz del Gobierno, a propósito de la posibilidad de que Podemos designe a algún ministro. Yo no sé si con el batacazo que se ha pegado Pablo Iglesias finalmente va a entrar en el Gobierno. Pablo Iglesias, que hace unos años aspiraba a tomar el cielo por asalto, ahora mismo yo creo que se conformaría con que las elecciones sean dentro de 4 años, que no haya adelanto electoral, que no haya más crisis interna y con que más o menos puede llegar a algún acuerdo con el PSOE. Yo no sé si van a entrar en el Gobierno. Pues creo que sería un escenario idílico para el señor Iglesias. Vamos a ver lo que ha dicho la señora ministra Isabel Celaá. Y en relación a la investidura y a otras elecciones, lo consideraríamos lamentable que se hiciera apelación o que se instalara la opinión de otras elecciones. El hecho de que entraran personas independientes, que así lo formuló el señor Ábalos al Consejo de Ministros, si bien no puede considerarse eso gobierno de coalición, tampoco descarta que puedan ser personas que se alinean más con unas ideologías que con otras, es decir, personas que pudieran ser designadas por otras fuerzas políticas. En este caso creo que menciono Podemos. Del 1 al 10, Pedro, ¿qué posibilidad tiene Podemos de entrar en el Gobierno? No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, yo, el hecho de que Podemos es una criatura del PSOE, no es de Izquierda Unida. De Zapatero. De Zapatero. Yo siempre he dicho que Iglesias es el hijo ideológico de Rodríguez PSOE, Zapatero. de la socialdemocracia, no es del comunismo. Lo que pasa es que se comió al comunismo, se comió a Izquierda Unida, Izquierda Unida, que lo que quedaba dentro de Izquierda Unida del comunismo, que tampoco era mucho. ¿Pero Pablo no viene de las Juventudes Comunistas? Sí, pero su transformación después, su propio padre, en fin, y después Monedero. Él es más chavista que comunista. Salen todo, pero es que el chavismo es un socialismo, sí, pero es que el chavismo tiene otras fuentes completamente distintas. Hay un vínculo, por supuesto, ahí, financiero, etcétera, etcétera. Pero la versión chavista en España es muy distinta a la versión chavista real. Es decir, tú ves a Pablo Iglesias hablando por Cristo en Cristo, como dijo Chávez al llegar a Cuba, a velar a Cristo, Cristo para arriba y Cristo para abajo. Pues eso no lo va a hacer Pablo Iglesias. Chávez lo hizo, ¿no? Y hablar de la patria, ¿no? Y hablar de la patria, con el chándal de Pablo Iglesias con el chándal de la España, pues tampoco. Entonces, es una versión distinta, ¿no? que tiene sus vínculos. El podemismo es el posmodernismo. Entonces el posmodernismo es una especie de eclecticismo que todo lo que es contestatario, tiene los visos de ser contestatario, lo adopta, pero por pura pose. Es un postureo político que después no tiene profundidad, no hay un programa. Es decir, ahora ministro alguno de estos de Podemos, bueno, pues probablemente PSOE de esa manera lo que hace es dar un patadón para arriba, ¿no? Que se llama, es decir, cuando quieres quitarte a alguien de medio, le elevas, ¿no? Y así deja de ser un obstáculo, porque probablemente sería la aniquilación. En cuanto empezases a hacer alguna cosa, en cuanto pisase moqueta ministerial, empezase a hacer algún escándalo, algún vínculo con el propio PSOE, o alguna complicidad, es que ¿qué ministerio podrían tener? Pues el de ecología, ese que van a montar, pues algo así. Pero ahí, en cuanto se filtre no sé qué cosa, pues acabaría con Podemos, probablemente. Es decir, el PSOE se está comiendo a Podemos por la propia estrategia de Podemos de ofrecer a la sociedad española, ¿qué es lo que ha ofrecido Podemos a la sociedad española? Un pacto con el PSOE. Después de venir del 15M. Sí, vamos a acabar con la casta, ¿no? Vamos a acabar con la casta, el bipartidismo, no sé qué, no sé cuánto, pues pasan 8 años, desde el 11, sí, desde 2011, pasan 8 años y tenemos un chalet de 1 millón de euros. Sí. Y un pacto, y lo máximo que ofrece al país. Pero menos de 8 años, don Pedro. Menos de 8 años. En 2016, en octubre de 2016, Pablo Iglesias pronuncia en el Congreso el discurso de la cal viva. Exacto. Contra Pedro Sánchez, es decir, contra el Partido Socialista. Exacto. No vamos a pactar con el PSOE de la cal viva. Exacto. Pues pasaron un poquito de tiempo y ya lo que tiene que ofrecer al país, a la nación, Podemos, es un pacto con la casta.
de izquierdas, un pacto de izquierdas. Entonces apela a la distinción de izquierda que decían que era transversal y tal. No, esa transversalidad que siempre fue, por otro lado, una impostura, esa transversalidad, porque enseguida apelaban es decir, pero el propio 15M estaba así, el propio 15M, las figuras que rechazaba el 15M, la Esperanza Aguirre que pasó por allí, o sea, estaban enfrente, el 15M se fue enfrente del gobierno autonómico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claramente había una posición, es verdad que había allí un poco de todo, ¿no? Pero enseguida se escoró a una posición política determinada reconociéndose como de izquierdas, vamos, en el propio 15M. Y lo que salió de allí pues fue Podemos, efectivamente. Cuando decían, sin embargo, yo recuerdo tener así en mi propia cara en el programa de La Tuerca, que yo fui un par de veces, pues este hombre que es eurodiputado, ahora no recuerdo ahora su nombre, decía, sí, que ahora es de Podemos, un eurodiputado de Podemos, si el 15M se convierte en un partido político se desvirtuaría. Pues ese mismo que dijo esto estaba en 2014 fundando Podemos, diciendo que iban a asaltar los bancos y todo el poder para los círculos, que decían todo el poder para los círculos, haciendo un remedo, ¿no?, de todo el poder para los soviets. O sea, ¿dónde están los círculos? Si ahora caben probablemente en los no sé cuántos metros cuadrados que tiene Galapagar. Entonces, quien no viene seguro del 15M es el señor Sánchez Gordillo, que prácticamente lleva en la alcaldía de Marinaleda, provincia de Sevilla, desde la propia fundación de la democracia, desde la transición. 40 años lleva Sánchez Gordillo. Él se ha autoproclamado, se ha definido muchas veces como comunista. El polideportivo de la localidad sevillana se llama Polideportivo Che Guevara, y en estas últimas elecciones municipales ha ganado por un puñadito de votos, por muy poco. Se ha enfadado el hombre hasta el punto de amenazar a sus vecinos, a los que no les han votado. Vean. Juan Manuel Sánchez Gordillo, él es el famoso alcalde de Marinaleda. Lleva 40 años en el cargo, ha vuelto a ganar las elecciones, aunque esta vez por muy poco, porque mantiene la alcaldía tan solo por 44 votos de diferencia. Y esto a Sánchez Gordillo le ha sentado tan mal que ha llamado a traidores a los vecinos que no le han votado, e incluso les amenaza con las tinieblas. Y creo de aclarar, no va a tener recompensa, va a estar destinado a las tinieblas si hace falta. Así explotaba el alcalde en una amenaza clara y sin tapujos a su formación rival, que casi le arrebata la alcaldía. Y claro, qué mayor recompensa para sus fieles en estas horas tan bajas que brindarles con algunas de las joyas más preciadas: vivienda gratis y trabajo asegurado. Esa gente le da la cara por este proceso, va a tener recompensa. Gordillo también señala, por supuesto, no se le podía escapar a los 847 traidores que votaron en su contra. Un verdadero hito en el pueblo comunista de Andalucía, gobernado con puño de hierro y absoluto control social desde 1979. Sánchez Gordillo, el histórico dirigente de la candidatura unitaria de trabajadores y el Sindicato Andaluz del Campo, inicia con estos nuevos resultados su 11º mandato. Bueno, esta es la España de Rinconete y Cortadillo, la de la picaresca, la España del caciquismo de la Restauración. Sí, tal cual. Vamos a ver, pues, personalidad política, vamos a llamarle así por conceder algo, pues claro, se alimenta de muchos movimientos, ¿no? Un batiburrillo importante, ¿no? Pero yo creo que articula su discurso el sectarismo más brutal. Es un maniqueísmo, se habla de tinieblas, de la luz y las tinieblas, es decir, y su programa político está basado en una simbología cuyo recorrido es completamente absurdo, como es una Andalucía libre, por ejemplo, ¿no? Es decir, él hizo manifestación en este sentido, ¿no? Por una Andalucía libre, cuando tomó cargo en el Parlamento andaluz, que se reían los del PP y no sé qué, se estaban en su cara y tal. ¿Qué ha dicho? Estaban allí hablando. O sea, una cosa, Andalucía... La libertad de Andalucía, ¿en qué consiste eso? En el proyecto Blas Infante, que era convertir el Islam o sea, no se sabe, son como te diría, son elementos contestatarios que aparentan rebeldía, porque después está de lo más inserto en determinadas tradiciones y demás, de lo más reaccionario, por otro lado, porque en función de qué criterios van a pedir unos derechos de Andalucía, pero cuáles son las fuentes de esa legitimidad
legitimidad que tiene la Andalucía para ser libre de España. ¿Dónde están las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? El Islam, el Andalus, eso es la fuente. Pues vaya cosa, si es el Andalus, es una institución, un estado, casi un estado, un cuasi estado del siglo X después de Cristo. Con eso, que había un califato con todo lo que ello implica. O sea, ¿qué es eso? ¿Eso es lo que quieren restaurar? ¿Cuáles son las fuentes de derecho? O sea, es una cosa completamente disparatada, absurda, pero que, bueno, propagandísticamente funciona, por supuesto. Don Pedro Insua, profesor de filosofía, muchísimas gracias otra semana más por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Está con nosotros Roberto Hernández Granda. Vamos a analizar con él la posibilidad cada vez más real de que el gobierno indulte a los presos golpistas en cuanto haya sentencia. Siete y cuarto de la tarde, don Roberto Hernández Granda, periodista, se incorpora a la redacción abierta. Muy bienvenido. Gracias, Javier, muy buenas. Muchas noticias que comentar en este viernes, final ya de la semana, una semana de la que venimos de unas elecciones municipales, autonómicas y europeas, y en la que una de las grandes noticias, por un lado, es el veto de Ciudadanos de momento a Vox, algo que ya vimos en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas. Vox tragó, puso sus 12 escaños a disposición del acuerdo entre el PP y Ciudadanos, pero no está en el gobierno andaluz. Y muchas de las medidas que había suscrito Vox con el PP de Moreno Bonilla, pues ahora mismo se están quedando en papel mojado. Son las cosas de no estar dentro del gobierno. Hoy, en una jugada, bajo mi punto de vista, muy astuta del Partido Socialista de Pedro Sánchez, Ángel Gabilondo, candidato a la Comunidad de Madrid con el PSOE, que ha sido, por cierto, quien más escaños ha sacado en la Asamblea de Madrid, ¿qué ha hecho? Enviar una carta a Vox diciendo, hablemos, sencillamente hablemos. Lo más lógico es que no haya ningún acuerdo porque hay muchas diferencias ideológicas entre el PSOE y Vox, pero al menos esa reunión, esa cordialidad democrática se va a producir. Y entonces la pelota ahora está en el tejado de Ciudadanos. ¿Cómo va a explicar a los ciudadanos que no se sienta con Vox? Y también hay muchas diferencias entre Ciudadanos y Vox, pero tienen que tener una altura de miras para darse cuenta de que ellos tienen un frente común. Es decir, por mucho que Ciudadanos y Vox puedan discrepar de cosas, el enemigo no es entre ellos, el enemigo es el nacionalpopulismo y quien ha estado en la alcaldía de Madrid con las consecuencias que todos conocemos nefastas para la ciudad, quien ha estado en Barcelona. Es decir, Ciudadanos y Vox están condenados a entenderse, yo creo, porque es que el enemigo es los que el otro día estuvieron en el Congreso jurando la Constitución por la República y haciendo las payasadas ahí, y los que recibieron a los presos con abrazos, con carantoñas, es decir, los Iglesias, los Rufián, Otegi, con la parte que le toca. Eso es contra quien hay que enfrentarse, y los que están poniendo en jaque la convivencia del Estado de Derecho, no que Ciudadanos y Vox tengan diferencias o no. Y ahí Ángel Gabilondo estuvo listo en decir, bueno, yo voy a hablar el primero con Vox a ver qué me proponen, porque no se puede hacer el cordón sanitario este. El cordón sanitario habría que hacérselo a Bildu, por ejemplo, pero no a Santiago Abascal, que te puede gustar más o menos. Iván Espinosa de los Monteros ha aceptado, vamos a verlo, a hablar con Gabilondo. Esta mañana lo ha dicho en el Congreso de los Diputados. La verdad es que ha tenido en general un tono adecuado, me parece un hombre sensato. Como digo, no tenemos mucho que ver ideológicamente, pero es una persona con la que se puede hablar. Si nos invita a hablar, pues hablaremos con él, como es lógico. ¿Es de esperar que lleguemos a acuerdos con el señor Gabilondo? No es de esperar. A lo mejor nos sorprende con un ofrecimiento, con unos planteamientos muy distintos de los que yo me imagino, pero si no me siento a hablar, si no nos sentamos a hablar con él, pues nunca lo sabremos. Por lo tanto, yo creo que lo lógico, si nos invita, es que acudamos, que escuchemos, que hablemos y constatemos si realmente, como digo, sería sorprendente, pero no lo sabremos hasta que no lo hagamos, si realmente hay algo que se pueda construir con él o no. Federico Jiménez Los Santos ha estado atizando a Ciudadanos, en menor medida a Vox, pero también a Vox. Esta mañana ha utilizado uno de sus términos, ¿no? No sé si ha sido imbéciles o algo ha dicho a los líderes de Vox por decir que están encantados de hablar con todos los partidos, pero el que quiera gobernar con los escaños de Vox, pues tendrán que venir a hablar con nosotros. Sí. Eso a Federico no le ha gustado. Federico entiende que Vox tiene que poner los escaños o los concejales del ayuntamiento a disposición de PP y PSOE porque sí, o sea, perdón, de PP y Ciudadanos, no del PSOE, porque sí. Y esta semana, además, publicaba una columna en
en el mundo titulada El sectarismo centrista. El centro, sí, el sectarismo centrista. ¿De qué manera, Roberto, crees tú que si finalmente vamos a ponernos en ese escenario, no hay acuerdo porque Ciudadanos no se quiere sentar con Vox, por lo tanto, pues como has dicho, que si no hablas conmigo para tratar de coger mis escaños, pues no va a haber gobierno? Y hay un gobierno de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid y otro en la Asamblea. Bueno, es que si eso ocurre porque... ¿Qué pasa? Quiero decir, yo veo lógicamente que la hegemonía mediática va a atizar de manera inmisericordia a Vox, porque Vox, salvo esta casa, yo creo que pocos medios pueden defender sus tesis, sus ideas. La mayoría, y no me estoy refiriendo a la izquierda, Roberto, me estoy refiriendo pues, a medios como El Español, el diario El Mundo, el ABC, La Razón, van a, yo creo, poner el foco, el acento y señalar a Vox como culpable de que ese pacto y ese acuerdo pues no haya llegado a buen puerto. Claro, Vox es necesario, pero no tiene tantos escaños como Ciudadanos y como el PP. Entonces ellos son los que tienen realmente que llegar a un acuerdo y ofrecer y decir, bueno, vamos a coger tus postulados, vamos a aceptar esto. Y hace bien también Iván Espinosa Dos Monteros, que yo creo que es de lo mejor que tiene Vox. Yo tuve la suerte de coincidir con él en una cena y la verdad que a todos los que estamos presentes nos sorprendió para bien. Y entonces Ciudadanos y PP no pueden depender de sus historias internas, ¿no? De decir, bueno, no, vamos a pelearnos, no queremos a Vox, es la ultraderecha, como dijo Casado, y por no ponerse de acuerdo entre los tres, que al final vuelva el gobierno al PSOE, porque no solamente el PSOE, es el PSOE con todo lo que arrastra detrás, porque si fuera Ángel Gabilondo solo, decir, bueno, impuesto de sucesiones, alguna cosa más, este hombre no es de lo peor del PSOE, pero es que es el PSOE junto con Podemos y toda la chusma que eso viene con Podemos, claro. Roberto, cambiando de tercio, los días y las semanas dirán si hay acuerdo o no entre, no sé si decir las tres derechas o las tres no izquierdas de Ciudadanos, Partido Popular y Vox, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento. Hablemos ahora de lo que puede ocurrir, y esto es mucho más importante y más grave, en nuestro país después de la sentencia del Tribunal Supremo. El juicio va a acabar ahora en junio y tendremos sentencia presumiblemente en octubre, en otoño. Todos los analistas, juristas están diciendo que en otoño tendremos por fin esa sentencia. La maniobra de la Generalidad de Cataluña, que como bien sabemos en el sistema autonómico están transferidas las competencias de prisiones. ¿Qué sucedería si después de esa prisión provisional los golpistas presos que están ahora mismo en cárceles de Madrid porque se está celebrando el juicio en el Supremo van a parar a prisiones catalanas? Recordemos que el señor Sánchez, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a la Moncloa, ganando esa moción de censura contra Rajoy, fue enviar, en un evidente guiño al separatismo y al nacionalismo catalán, enviar a todos esos golpistas presos en cárceles madrileñas a prisiones catalanas. Y una vez que estén allí, la Generalidad de Cataluña puede excarcelar a estos golpistas. Esto sería un escandalazo. Es un poco el precedente que existe con Oriol Pujol, que es además de la gran familia mafiosa catalana, porque es que además los catalanes suelen decir muchas veces, vosotros los españolitos que tenéis ahí la corrupción del PP, la corrupción del PSOE, y sin embargo, bueno, ellos tienen a la familia Pujol, que las ha estado esquilmando durante décadas, y no solamente eso, sino que lo hacían mientras tejían, iban construyendo un relato nacionalista para tapar esas corruptelas. O sea, les robaron y además les engañaron. Bueno, es el Ministerio del Interior el que decide a qué cárceles van los acusados. Entonces, en el caso de una más que probable condena, si los entrega a cárceles catalanas, está poniendo en bandeja que estos presos la excarcelación. Y entonces con un Pedro Sánchez presidente podemos ponernos en lo peor, porque al final el PSC es el que manda dentro del PSOE. Tiene una fuerza IZ descomunal dentro del PSOE. Entonces esta posibilidad sería un escándalo sin paliativos. O sea, el golpe a la soberanía nacional y a la Constitución es el hecho más grave al Estado de Derecho desde el 23F. Estoy de acuerdo, Roberto. Vamos a ver ahora, porque además hoy hemos visto que Maragall, que es el candidato de Esquerra Republicana a la alcaldía de Barcelona, es el candidato que más votos cosechó el pasado domingo, y también la señora Elsa Artadi, de Esquerra Republicana, han visitado en prisión, en Soto del Real, a Junqueras y a Forn. ¿Y por qué lo han visitado? Para conocer su opinión sobre los pactos. ¿Cuáles pueden ser los posibles pactos en la capital catalana? Vamos a ver este vídeo sobre esa guerra. Está en disputa la capital de Cataluña, Barcelona.
Barcelona se la juega. Las elecciones del 26 de mayo dividen la ciudad condal en dos bandos, los secesionistas y los no independentistas. Por ello, alianzas que hasta hace nada parecían impensables ahora son factibles. Manuel Valls lleva días ofreciendo los 6 concejales de Ciudadanos a Ada Colau para, con el apoyo de los socialistas, evitar que la alcaldía se ponga al servicio del independentismo. Yo he dicho claramente que teníamos que evitar un alcalde independentista, un alcalde separatista que ponga Barcelona al servicio de su proyecto, es decir, de hacer de Barcelona la palanca de la república imaginaria. Eso es lo más importante, es por eso que tenemos que escoger esa vía y no hay otra. Sin embargo, la alcaldesa en funciones, Gana Tiempo Colau, propone unirse a Esquerra y PSC para investir un alcalde de izquierdas ajeno a luchas territoriales. Més del 60% dels barcelonins i barcelonines han votat a forces progressistes, a forces d'esquerres, que Esquerra Republicana i nosaltres hem quedat molt igualats, i a continuació ve el Partit Socialista amb 8 regidors i regidores. Això dona una majoria de 28 regidors i regidores d'esquerres progressistes. Nosaltres sempre ho hem dit, aquesta és una ciutat d'esquerres i progressista, i és a partir d'aquí que volem explorar possibles acords. Jo no permetré que la ciutat de Barcelona es supediti ni a l'independentisme o a l'antiindependentisme, ni tampoc als interessos de partit. Maragall, por su parte, solo quiere pactar con los comunes y con Junts pel Cat. En Esquerra quieren que Barcelona sea la punta de lanza del independentismo e incluso califican a la Operación Valls como una idea de Ciudadanos y de los poderes fácticos, o como True Left, caviar españolista. Y ojo, porque incluso en la Dirección Nacional de Ciudadanos recelan de que con el apoyo de su partido, Colau acabe siendo alcaldesa. Si hubiera que impedir que haya un alcalde independentista o populista, los concejales de Ciudadanos negociarían con un candidato que no sea ni independentista ni populista. A pesar de las diferencias que hay con la candidatura socialista, la opción que reúne esas condiciones es Collboni. Valls, por su parte, no piensa ceder a las presiones e insiste en su idea por puro pragmatismo. A mí también me gustaría otra solución, que yo sea alcalde, pero yo no gané las elecciones, creo que lo dijo claramente, ¿no? Fracasamos en el intento de ganar Barcelona esas elecciones. El señor Collboni no puede ser alcalde, hoy no veo la posibilidad, no salen los números. Yo no tengo problemas con Ciudadanos. Las cuentas exigen a Colau posicionarse con o contra el independentismo y mientras los secesionistas continúan en su mundo imaginario de fantasía. El independentismo ha ganado en Barcelona. A pesar de que haya pasado de 18 a 15. A pesar de que haya pasado de 18 a 15. Y que la CUP ni siquiera esté ya en el ayuntamiento. Esto es otro tema. Los números son evidentes. Bueno, y los números son evidentes, pero el independentismo sigue insistiendo en que ha ganado y los números dicen otra cosa. Bueno, pero ha ganado. Pero me lo puede explicar, es que no lo entiendo. Quiero decir, si los números dicen una cosa, son evidentes, y los números no dan para que el independentismo haya ganado, sigue insistiendo en que ha ganado. Yo he dicho que ha ganado porque 15 concejales independentistas, pues digamos que es más que lo que suman, ¿no? los otros grupos, no juntos, sino mayoritariamente, ¿no? Nosotros sí creemos que ha ganado las fuerzas soberanistas en Barcelona. A falta de 2 semanas para el pleno de investidura, queda claro que la alcaldía de Barcelona seguirá regalándonos titulares imposibles. Don Roberto Hernández Granda, te voy a despedir, pero antes quiero una reflexión rápida, por favor. Yo no sé por qué ponen a estas portavoces que lo pasan tan mal, que tienen un reloj de cuco por cabeza. Maragall dijo que ponía sus votos al servicio de la República en Barcelona. Me parece gravísimo y la alternativa es Colau. Entonces, que es independentista pero ambigua, que es una cosa peor, yo creo. Porque si es independentista abiertamente, pues bueno, saca a tenerte. Pero Colau es la nulidad completa. Es decir, soy independentista pero no, estoy con los ocupas. Y la ciudad de Barcelona, bajo Colau, ha sido un fracaso. Pero el papelón que tienen en Barcelona, vamos, es de espanto. Roberto, muchísimas gracias. Nada, a ti. La semana que viene vuelves. Vale. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta Miriam Olivas, no se lo pierdan. Casi las 7:30 se incorpora Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Hoy la OCDE ha publicado un estudio acerca de la natalidad. ¿Cuántos hijos tienen las mujeres? Bueno, Javi, vamos a empezar por la edad de las mujeres, porque se está retrasando en todos los países la edad donde deciden tener el primer hijo en todos los países de la OCDE. Vamos a verlo con datos que son bastante interesantes. Aquí los tenemos porque hemos dividido esta tabla en los 3 primeros países
que deciden de las mujeres que deciden tener hijos más pronto y los 3 últimos países. Como comprobamos, los 3 primeros países donde las mujeres deciden tener hijos pronto es en Estados Unidos, en una media de edad de 26 años, en Letonia en una media de edad de 26,5 años y en Polonia con 27 años. Y España se encuentra entre los 3 últimos países donde las mujeres deciden tener hijos a una edad más tardía. Por ejemplo, ahí lo estamos viendo, España las mujeres deciden tener hijos superando los 30 años, Italia es el penúltimo país donde las mujeres deciden tener hijos más tarde con 30,8 años y en Corea del Sur el país que más tardan en tener hijos las mujeres con 31 años. Como vemos, la media de edad está entre 28 y 29 años, por lo que España está por debajo de esa media de edad. Vamos a seguir viendo datos porque cuántos hijos, como bien preguntabas Javi, cuántos hijos tienen las mujeres según los países. Pues también hemos hecho la misma diferenciación, los 3 primeros países y los 3 últimos de esa clasificación de la OCDE. Los 3 primeros, Islandia, que las mujeres tienen 2,3 hijos, en torno a 2 o 3 hijos. También Estados Unidos en segunda posición con 2 hijos también y Noruega con 2 hijos también. España también se encuentra por la cola, incluso baja un puesto. Con 1,5 hijos, o sea, entre un hijo y 2 hijos. Italia también se encuentra ahí, también con la misma puntuación que España, y Japón con la misma puntuación. La media en total de todos los países de la OCDE es de 1,8, por lo que España también se sitúa debajo de ese umbral de hijos que suelen tener de media estos países, los países de la OCDE. Es muy curioso los datos españoles porque la media de edad, ahora hablamos de la media de edad, se ha ido incrementando con el tiempo, porque por ejemplo en 1975 la media de edad estaba en los 25 años y en el 2014 ya pasaba de los 30 años, un dato que se ha incrementado también con la crisis económica. Se aceleró esta tendencia y porque en el año 2007 la media era de 29 años, que ahora mismo entraría dentro de la media de todos esos países, y ahora sin embargo supera los 30 años de edad, Javi. Pues muchísimas gracias, Miriam. Sin duda el sistema económico y el sistema laboral han influido mucho desgraciadamente, en que las mujeres en España pues tengan menos hijos y lo hagan a una edad más tardía. Nosotros nos marchamos, por cierto, hoy cumpleaños del gran director y cineasta Clint Eastwood, actor de Hollywood, cumple 89 años. Ahora les vamos a dejar con lo mejor de Debería Ser Noticia. Recuerden que este programa se emite todos los domingos por la noche. Les vamos a dejar con un resumen en el que vamos a ver la diferencia entre nacionalismo y patriotismo y también los problemas de la presión fiscal en España. Y este sábado a las 10, una cita con Kake Minuesa, Jam Kake, y el programa de Xavier Horcajo se emite a las 10:30 el especial. Muchas gracias.